presento a mis compañeros consultores de Edor Team, tanto Nuria como Marius, que os van a explicar de una forma muy sencilla y clara toda esta información reciente. Así que nada, vamos a empezar. Les cedo la palabra a mis compañeros. Así que nada, todo vuestro. Bueno, muchas gracias, Dan. ¿Se me oye bien? Gracias a todos los participantes. Bueno, vamos a ir un poco con los objetivos de este webinar y después ya entramos en materia. Básicamente vamos a hablar de cuáles son las consecuencias que hay que afrontar como directivo si te pasa una brecha de datos personales en tu empresa. ¿Qué contratos y políticas pueden eximirte de esta responsabilidad? Basadas obviamente en la guía del INCIBE, que ya la mostraremos más adelante y hablaremos un poco más de ella. Cómo aplicar estas directrices a tu plantilla y delegar la ciberseguridad sin que suponga una carga adicional dentro de tu empresa. Y también, por último, cómo blindar tu empresa con el plan de ciberseguridad gestionada que os vamos a plantear más adelante. Y al final del todo, pues dejaremos algo de espacio para preguntas y respuestas. Correcto. Aprovecho para comentar. Tenéis a todos los asistentes una casilla en la plataforma, en la sección de la izquierda, en principio, de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a realizar el webinar de forma ininterrumpida, pero si hay alguna duda que os surja, ¿no? A medida que mis compañeros van desarrollando un poquito los temas, no tengáis ningún miedo, podéis ponerlo. O sea, de hecho, preferimos que nos lo pongáis y así al final del webinar os resolvemos cualquier duda que tengáis en relación a la presentación. Muchas gracias. Pues nada, como decía, vamos a entrar ya directamente en materia con una primera pregunta ya hacia Nuria. Nuria, imagina que despedimos a un empleado, ¿vale? O bueno, se va voluntariamente. El caso es que en los últimos días se descarga un archivo con datos confidenciales de la empresa, pues base de datos de clientes, proyectos enteros, tarifas que no se pueden saber, y a las semanas le vemos que está trabajando para la competencia con toda esta información que se lleva. Vale, en un caso así, ¿de quién es la culpa ante la ley? ¿Nos podemos lavar las manos como empresa? Vale, aquí pues lo común sería pensar que al final el empleado es quien ha hecho la acción indebida y por tanto la responsabilidad recae sobre él. Pero lo que tenemos que tener en consideración, y un poco por lo que estamos haciendo este webinar, es que para la Agencia de Protección de Datos la responsabilidad recae sobre ambos. Es decir, el empleado es quien ha realizado la acción indebida, ¿vale? Y sí que es verdad que tendrá pues algún tipo de responsabilidad que puede ser responsabilidad civil o responsabilidad penal si hay revelación de secretos, eso ya se valora según el supuesto. Y bueno, en el caso de que fuera un empleado que sigue en nuestra empresa y que ha filtrado información también, pues también procede incluso el despido disciplinario a veces, en otros escenarios. Entonces, con lo que tenemos que quedarnos aquí un poco es que la responsabilidad es compartida. O sea, que el empleado comete el delito, pero la bofetada económica nos vayamos nosotros por no haber cerrado la puerta, por decirlo así de alguna manera. Exactamente. Ahora entraremos un poco más en materia. Quería comentar también que muchas veces existe como el mito de que en la ciberseguridad, donde podemos perder más dinero, pues es cuando nos ataca un sofisticado hacker internacional, pero que en realidad la probabilidad mayor es que sea por una sanción por cosas del día a día, es decir, porque haya una brecha de datos por pues haber enviado un correo al destinatario equivocado con datos personales, que se nos pierda o que nos roben un portátil, que haya un acceso de un usuario que nunca se eliminó y ya no está en la empresa. Es decir, a día de hoy la Agencia de Protección de Datos va un poco más en busca de estas cosas. Antes veíamos que aplicaba sanciones por no tener los documentos básicos y ahora cada vez más estamos viendo que va aplicando sanciones a empresas pequeñas y medianas incluso, porque antes también iba por las más grandes, por no tener medidas de seguridad aplicadas. Entonces, lo que busca un poco la agencia, es que tengamos, es decir, no si vamos a sufrir un incidente o no, porque en el mundo de la ciberseguridad nunca podemos estar 100% seguros, sino buscan que podamos demostrar como empresa que hicimos todo lo razonable para poder evitar. Vale, entonces esto me lleva a la siguiente duda. ¿A qué consecuencias reales se enfrenta un directivo si hay una brecha de datos, aunque haya sido por un despiste de un trabajador? Vale,
Esto dependerá un poco de las medidas que tengamos aplicadas en la empresa. Un poco lo que estaba diciendo ahora. Por ejemplo, una empresa que no tiene ningún protocolo hecho, que no tiene ningún software de protección. Un software de protección me refiero a ir un paso más allá del antivirus, porque el antivirus, el firewall ya son medidas que se nos venían pidiendo desde hace mucho. Pero ahora van un paso más allá y quieren que tengamos los protocolos para controlar nuestros usuarios, los accesos, es decir, incluso un software del EP, que tengamos formación de nuestros empleados. Miran un poco todo esto. Entonces, las consecuencias serían diferentes para una empresa que tiene todo esto aplicado y otra que no lo tiene. La que lo tiene aplicado, la agencia vería pues que la empresa está implicada con la seguridad de la información y podría llegar incluso a archivar el caso. Por otro lado, para aquella empresa que no tenga ninguno de estos protocolos, pues sí que es verdad que habría una mayor probabilidad de sanción, de que esta sanción fuera más alta, e incluso desde la agencia la podrían obligar a aplicar medidas correctoras como pues invertir en softwares en este punto, ya que no lo has hecho para prevenir, pues tienes que hacerlo ahora para corregir. Entonces también, de cara a la investigación que abren ellos, pues no tendrían ningún material con el que defenderse. Porque al final, cuando hay una brecha, ellos te piden pues que tú demuestres que tenías algún tipo de medida como empresa. Bueno, la verdad es que escuchándote es todo un poco de vértigo, porque un error con un correo podemos tener quieran cualquier día con un poco más de carga de trabajo, ¿no? Bueno, entonces nosotros, basándonos un poco en estas reflexiones y estas sanciones que están saliendo, hemos sacado, desde Dorothy hemos recopilado políticas, contratos y protocolos basándonos en lo que está publicado por el INCIBE, pues de cara a saber cómo implantarlos si pasa esto y de paso poder demostrar que nosotros sí hicimos los deberes y eximirnos de esta responsabilidad. Y de aquí es cuando nace el plan de ciberseguridad gestionada, que lo vamos a lanzar en formato todo incluido y con una suscripción mensual. De esta manera, esto te permite estar blindado, digamos, a la empresa desde el primer día, sin asumir una gran inversión inicial y sin tener que tener especialistas en ciberseguridad dentro de tu propia plantilla, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando cubrir nosotros con nuestros servicios. Ahora enseñaremos un poco en la checklist del INCIBE, antes de pasar a cómo lo hemos dividido nosotros en los 4 bloques. Vale. Esta checklist está subida en PDF por el propio INCIBE y pues trae cosas como cláusulas contractuales a seguir, acuerdos de confidencialidad, la formación que tienes que tener, revocación de permisos, entre muchas otras cosas. Y a partir de aquí, nosotros lo que hemos hecho fue dividirlo en 4 bloques. Perdón. Lo hemos dividido en el bloque, bueno, del área de legal y normativa, de accesos y protocolos de personal, de formación y teletrabajo y por último la infraestructura y la monitorización de la misma. Y a partir de ahora, pues me voy a explicar un poco en qué consisten estos bloques. Sí, bueno, al final lo que se busca un poco con esta guía del INCIBE es que tengamos las necesidades a nivel ciberseguridad básicas cubiertas. Ya os digo, todo esto es básico. Sé que últimamente se escucha hablar mucho de la NIS 2, del NS, muchas certificaciones. Entonces, esto sería como para tener lo básico cubierto y también lo que se nos pide desde el Reglamento de Protección de Datos, es decir, desde la Ley de Protección de Datos en el artículo 32, ¿vale? Que hay un artículo específico de medidas de seguridad, que es este que comentábamos, que se está poniendo más serios con él. Entonces, a nivel área legal, sí que muchos de los asistentes aquí, muchos de nuestros clientes ya lo tendréis cubierto porque es todo el tema un poco de protección de datos, ¿vale? Pero sobre todo haciendo hincapié en el tema de tener cláusulas contractuales de confidencialidad, ¿vale? Tener pues los contratos de confidencialidad con nuestros empleados firmados, también con nuestros proveedores, es decir, incluso de SLA, es decir, de qué servicios nos ofrecen. Luego también tenemos que contemplar pues potenciales políticas de sanciones, es decir, que haya medidas disciplinarias en caso de que no cumplan con las normas que les imponemos en la empresa, ¿vale? Pero para eso tienen que haber protocolos y tienen que ser conocidos por los empleados, estos protocolos, sobre cómo usar los dispositivos de la empresa y cómo hacer una gestión segura en el trabajo. Entonces,
no solo vale con tener estas políticas, sino que tienen que ser aceptadas y leídas por los empleados. Entonces, muy alineado con esto, sería el siguiente punto, ¿vale? Que dentro de las políticas más importantes se encuentra la política de accesos y protocolos del personal. Es decir, un poco, pues, cómo gestionamos quién accede a cada cosa, ¿vale? Porque tiene que haber un mínimo privilegio de accesos, ¿vale? Que las personas solo accedan a aquella información indispensable para hacer su trabajo. Y eso se tiene que controlar, es decir, quién accede a cada cosa. Luego que haya un protocolo de finalización de contrato, ¿vale? Este punto es clave, sobre todo a nivel de revocación de permisos, ¿vale? Un poco con el ejemplo con el que empezábamos. Si alguien se va de la empresa o si despedimos a alguien de la empresa, tiene que haber un procedimiento para que se le revoquen inmediatamente todos los permisos, incluso para que se le retiren los dispositivos de la compañía, un poco pues para evitar encontrarnos en estas situaciones y que haya brechas de datos. Entonces, tener todo esto estandarizado nos permite que haya un menor margen de error. Tener controlado pues, todos los usuarios de nuestra empresa. Vale, por otro lado, tenemos el tema de la formación y el teletrabajo. Entonces, la formación es muy importante que sea continua, ¿vale? Porque al final, en el mundo de la ciberseguridad, pues todos los años aparecen nuevas amenazas. Todos los años y, bueno, incluso todos los meses. Pero así que nos puedan preocupar más, sobre todo sería importante pues tener al menos una formación al año. Entonces, bueno, explicar un poco pues todos los temas de cómo prever el phishing, un poco pues formaciones básicas, ¿vale? No hace falta que sean para técnicos. Entonces, luego también para empresas que ya tengan cubierto este tipo de formación, también en el pack prevemos un poco pues en lo que sería el tema de simulacro de phishing. Es decir, porque a veces pues la formación teórica está muy bien, pero cuando lo pasamos a la práctica es cuando realmente vemos si nuestros empleados podrían caer o no podrían caer. Y ya sacamos nuestras estadísticas, resultados y vemos cuál es la situación. Luego también es muy importante tener seguridad del teletrabajo, porque nuestros empleados tienen que saber que no pueden acceder a nuestra red desde cualquier medio. Es decir, no te puedes conectar tú desde el ordenador de tu casa al correo del trabajo, ¿vale? Eso no sería una buena práctica. Y luego finalmente estaría el área de infraestructura y monitorización. Sí, dentro de este último área, nosotros lo que hacemos es una auditoría de vulnerabilidades de manera anual, que, bueno, básicamente consiste en un análisis más en profundidad de lo que es la infraestructura de la empresa, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, en identificar brechas que se pueda tener en la empresa antes de que éstas sean explotadas, ¿vale? Y luego, por último ya, nosotros, para seguir dando cumplimiento al artículo 32 del RGPD que mencionaba antes Nuria, a nivel de requisitos técnicos, lo que hacemos es daros también el servicio de nuestro DLP, ¿vale? Es, en este sentido, para cubrir dos puntos básicos, que es el de monitorización continua de la red, que básicamente consiste en una vigilancia de los equipos informáticos para detectar si los hay algún tipo de comportamiento sospechoso para poder bloquearlos y sin llegar a interrumpir lo que es pues el trabajo en el día a día de la empresa. Y ya como su propio nombre indica, la prevención de fuga de datos, ¿no? Que básicamente el software es un sistema de bloqueo automático frente a la extracción, descarga o envío no autorizado de documentos, evitando así pues fugas de información confidencial, sea de clientes, sea de empleados, ya sean intencionados o no, como decíamos un poco antes. Y bueno, os preguntaréis por qué vamos a delegar la ciberseguridad en el ERTIP, ¿no? Bueno, pues un poco porque entendemos que lo más importante para vosotros, para la mayoría, es enfocarse al 100% en su actividad económica y de esta manera pues no tenéis que dedicar tiempo extra ni recursos internos, digamos, para el tema de la gestión de ciberseguridad, ¿no? Luego también pues es bastante importante la mitigación de riesgos, porque a lo mejor intentáis pues delegar a alguien de manera interna que lleve la parte de ciberseguridad, pero que realmente no sepa cómo llevarlo o demás. Y pues a través de empresas como la nuestra, que nos dedicamos a esto, estáis reduciendo la exposición de la empresa frente a ciberataques, fugas de información confidencial, sanciones normativas, como ya hemos dicho, de la EPD, que lo volvemos a repetir, cada vez son más y más graves. Por tanto,
Este es un punto muy a tener en cuenta. Luego, por otro lado, nosotros básicamente somos consultores de protección de datos de todos vosotros y de esta manera quedaría todo el tema de la ciberseguridad centralizada. Y bueno, podemos llegar a implantarlo de manera inmediata al tener ya otras cosas con nosotros. Y por último, y no menos importante, al tener formato mensual, estamos evitando el impacto económico inicial que supone este tipo de cosas. Y por nuestra parte, más o menos, así a grosso modo. Sí, queríamos que os quedaseis un poco con la idea de que al final estamos haciendo esto también como delegados de protección de datos que somos de muchos de vosotros, porque como estamos viendo que se aplican estas sanciones, pues queremos que estéis cubiertos, al menos con los básicos. Y es lo que comentaba él, que al final hacer un análisis de vulnerabilidades para tu empresa, si lo coges individualmente, puede tener un coste altísimo. Depende de qué empresa lo hagas, puede tener un coste bastante alto. Entonces, se prevé mensual y se puede ir, son cosas que de otro modo no podrías asumir. Sí, además es realmente económico, o sea, al final luego habría que tener en cuenta a cada empresa, obviamente, pero bueno, que se hagáis una idea así a grandes rasgos, es como contratar Movistar Plus con todo el canal de deportes y motor y demás, sí, a grosso modo, ¿eh? O sea, que no es una barbaridad y podéis quedar cubiertos pues con todos esos flancos que hemos comentado. Bueno, es que al final, como empresa tenemos que ponernos en la ola de las suscripciones. Si lo hace Netflix, HBO, pues nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestra explicación. Creo que ha sido muy concisa y clara. Y la moraleja un poquito que podemos extraer de todo esto es la analogía de, por ejemplo, ir en patines. Es decir, podemos saber ir en patines, podemos ir despreocupados sabiendo que no nos va a pasar nada, pero quizá llevar casco y protección, ¿no? Nos va a asegurar, nos va a blindar, porque el 100% de que no nos vayamos a caer no va a pasar. O sea, cualquier momento, cualquier incidencia, un imprevisto, pues esta analogía sirve también para lo que es la resiliencia de las empresas. Entonces, el plan de ciberseguridad que nosotros os hemos explicado un poquito, ¿no? Alineado con la guía que publicó INCIBE, es una forma para que podáis entender lo fácil, ¿no? Que puede ser la implantación de estas medidas y soluciones a modo de cuota, que permitirá que las empresas, sobre todo más pequeñas, que no tengan un perfil o un departamento estructurado técnico, también se puedan poner al día. Porque al final, esto, queremos ser muy honestos y claros, va a ir cada vez más, igual, desgraciadamente, no lo sé, pero va a ir cada vez más y más y más allá. Entonces, hay que estar preparados para afrontar esta realidad futura, muy cercana. Dicho esto, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si ha habido alguna duda en relación tanto al plan de ciberseguridad como los temas que hemos explicado, ¿no? A lo largo del webinar, es vuestro momento, es vuestra oportunidad para hacerlas. Igualmente, si hay algo que justamente no hayáis caído, ¿no? En formularla y a posteriori se os ocurriese lo que sea, nos podéis contactar como hacéis habitualmente. Yo tengo ahora una pregunta que nos ha formulado José, que nos dice, Marius Nuya, es sobre el tema de la implantación de este plan de ciberseguridad. ¿Qué va a costar en cuanto a plazos, ¿no? A tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo me va a parar la actividad? Es un poquito lo que nos pregunta. Vale, bueno, esto sí que es verdad que dependerá un poco de de la empresa y de la situación en la que ya se encuentre, ¿vale? Porque al final habrá empresas que ya tengan implementadas algunas medidas y otras. Es decir, con este plan lo que buscamos es adaptarnos un poco a la situación que tenga la empresa ya, ver qué necesidades tiene y ofrecerle, pues un poco, pues lo que detectemos como carencia que no tiene. Entonces, la mayoría de implantación de estas medidas que hemos ido explicando, por ejemplo, el software, no implicaría ningún plazo ni ningún trabajo por parte de la empresa. Es decir, simplemente lo instalamos, os ayudamos a configurar y todo. 10 minutos puede llevar. Sí. Luego, el tema de políticas, sí que es verdad, pues necesitaríamos tener una conversación breve para ver cómo lo realizáis en la empresa, pero todo correría por nuestra cuenta. Es decir, nuestra intención con este plan es que vosotros tengáis vuestra infraestructura segura y vuestros procesos seguros sin tener que vosotros involucraros en el proceso. Es decir, lo mínimo posible. Perfecto. O sea, al final, que sea un plan a medida, ¿no? Acompañando
continuamente, ¿no? A lo largo de los meses al empresario, ¿no? O a los directivos. Vale, tengo otra pregunta de Alba que comenta que le interesa el tema del teletrabajo. Entonces, la pregunta como tal es si nosotros le acompañaríamos con el tema de la implantación tanto de las soluciones como de las medidas. Vale. Respecto al teletrabajo, es decir, es tan importante tener como protocolos de cómo deben actuar los empleados, es decir, no te me pongas a trabajar con datos confidenciales en una cafetería donde te pueda ver todo el mundo desde el escaparate, ¿vale? Tener un procedimiento así de sencillo, como la implantación como tal de, por ejemplo, una VPN. Es decir, nosotros desde nuestra empresa sí que tenemos la parte de consultoría, ¿vale? Pero también tenemos un departamento técnico. Entonces, nosotros ofrecemos servicios de todo tipo. Si vosotros no tenéis VPN para poder hacer teletrabajo, la podemos implantar sin problema. Es decir, tenemos esa capacidad en la empresa por la naturaleza de nuestros trabajadores. Incluso a nivel hardware. También Gestionamos este tipo de cosas. O sea Así que después, ¿no? De un poquito la reacción, ¿no? De las medidas que hay que implantar o las soluciones. O sea, desde Doctim también podíamos, ¿no? Lo que queréis decir es que podíamos facilitar, tanto a nivel de hardware, si hay que actualizar, ¿no? Algún dispositivo para adaptarnos también, ¿no? A esas medidas que habéis puesto como recomendaciones o que tienen que ser obligatorias, porque justamente la ley como tal lo dicta así, pues, podíamos, ¿no? Es un poquito lo que queríais decir. Exacto. Vale, perfecto. Pues de momento estas han sido las dos preguntas que han surgido a lo largo del webinar. No sé si hay alguna más que queráis hacer, no tengáis vergüenza. En caso que no fuese así, nosotros a partir de aquí cerraríamos, digamos, la sesión. Igualmente, el recordatorio a todos y todas. Después de haber visto este webinar, si hubiese alguna duda, podéis contactarnos desde los canales habituales. Y en caso de que os interese el plan de ciberseguridad gestionada, os recomendamos que contactéis también pues por los canales, ¿no? De siempre, tanto los teléfonos de oficina como a vuestro consultor habitual con el que estáis normalmente en contacto. Entonces nosotros con la celeridad máxima os explicaremos un poquito todo, en qué consiste y también os acompañaremos un poquito para poder, lo que hemos comentado, personalizar un poquito esta solución, este servicio a cada uno de vosotros. Si no hay más cuestiones, pues muchísimas gracias de nuevo a todos por el tiempo dedicado. Gracias a Nuria y Mayos también por la explicación. Y nada, nos vemos en la próxima sesión. Aprovecho para, si hay aquí bueno, mañana va a ser festivo, en otras comunidades no, pero aprovecho también para casi felicitar a los Juanes y nada, nos vemos en la próxima sesión. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.